Muy buenas noches. La Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen les agradece por su presencia y participación en esta sesión de residentes. El día de hoy nos acompaña el doctor Javier Burgos Márquez como ponente del tema Evaluación sistemática de las complicaciones y los cambios posttratamientos quirúrgicos, quimioterapéuticos y radioterapéuticos en el cáncer pulmonar. Por favor, doctor. Hola, buenas noches. Les agradezco que hayan venido y a los que nos estén viendo por streaming. Y un agradecimiento a la invitación por parte de la Sociedad Mexicana, además de mi profesor y médico adscrito, el doctor Fernando Pérez Morales Pérez. Bueno, durante el transcurso de la presentación, vamos a hablar un poco o una introducción a lo que es el cáncer pulmonar, enfocado un poco más a lo que es el cáncer broncogénico. Okay. Vamos a empezar hablando de lo que va a ser epidemiología, factores de riesgo, hallazgos radiológicos. Vamos a checar aquí si se ve. Lo que va a ser el TNM a grandes rasgos, metástasis a órganos blancos, o sea, la categorización de lo que es el M1 y diferenciales de los nodos pulmonares, además de las complicaciones neoplásicas y por último, los cambios post-tratamiento, ya sea quirúrgicos, por radioterapia o quimioterapia. Tenemos que en la epidemiología, la mortalidad es la principal causa de muerte a nivel mundial del cáncer pulmonar. Tenemos que se va a presentar en México como una de las 3 principales causas de muerte en adultos mayores de 35 años y en el caso de la predilección en el sexo, tenemos que en la mujer ha ido aumentando por cuestión del tabaquismo, cuando antes el sexo femenino no acostumbraba tanto a este hábito, pero aún así los varones todavía siguen teniendo, está por encima de las mujeres. Y en cuestión del cáncer de mama, en cuestión de prevalencia, ya se igualan lo que es el cáncer pulmonar con el cáncer de mama. De acuerdo a la WHO, tenemos que anualmente tenemos 1.69 millones de muertes por causa del cáncer pulmonar, seguidos de lo que es el cáncer hepático y el cáncer colorectal. En cuestión de porcentual y recuentos por histología, el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, en un intervalo del 2011 al 2015, encontró que en cuestión de carcinomas, en comparación a sarcomas y de otro tipo, abarcaban hasta el 99.7% de la totalidad del cáncer pulmonar, y que dentro de lo que eran los carcinomas, encontramos con un porcentaje de hasta de 83.9% en los que eran carcinomas de células no pequeñas. Y dentro de las células no pequeñas, tenemos en la mitad de los casos lo que era el adenocarcinoma, seguido con un 23% a lo que era de células escamosas. Entre los factores de riesgo, por lejos, vamos a tener que el tabaquismo va a abarcar hasta el 90% de los casos como el principal factor de riesgo que ayude a desarrollar este padecimiento. Entre otros factores de riesgo, pero menos frecuentes, tenemos productos de construcción que contengan el amianto, fibrosis pulmonares difusas ya establecidas o incluso el EPOC. Entre las opciones diagnósticas, lo ideal siempre va a ser empezar con nuestra radiografía de tórax para el screening. En segundo lugar, a la tomografía pulmonar, más que nada para observar lo que son detalles más finos de los pulmones, a nivel de los pulmones. En el caso de la PET-TC o PET, más que nada se va a usar para observar la extensión de la enfermedad. Y en el caso de la resonancia magnética, va a ser más que nada para ver detalles finos, pero a nivel mediastinal o de tejidos blandos. Aquí les presento esta tabla de unas características muy generales que nos pueden ayudar a ubicarnos entre un subtipo de pulmón de cáncer broncogénico uno de otro. Por ejemplo, en el crecimiento tenemos que de las células pequeñas, el que va a tener un crecimiento muy rápido va a ser, bueno, el de células pequeñas, y el lado contrario lo vamos a encontrar en el epidermoide, perdón. En el caso de la metástasis, igual, en el caso de las células pequeñas,
tenemos que se va a encontrar desde etapas muy tempranas. En cambio, en un carcinoma epidermoide lo vamos a encontrar en etapas más tardías. En el caso de la localización, podemos encontrarlas en el caso de células pequeñas epidermoide de predominio de localización central y los demás de localización periférica. En el caso del tabaquismo, aquí lo que llama la atención es que en el caso del adenocarcinoma vamos a poder encontrar el mayor porcentaje de pacientes que desarrollan un cáncer broncogénico, pero que no tenían una relación con un tabaquismo. Es por eso que los pongo aquí inconstante, pero en el caso de los demás tienen una relación muy fuerte. En cuestión del sexo, las mujeres van a predominar en el caso del adenocarcinoma y los hombres van a predominar en el caso de los carcinoma epidermoide. Y en el resto van a estar por igual. Aquí les quise poner una característica o características que nos ayuden un poco más a diferenciar un subtipo de otro. Por ejemplo, en el caso del adenocarcinoma, vamos a poder encontrarlos, como les comentaba, este tipo en no fumadores, y este tipo de carcinoma tiende a afectar lo que va a ser pleura y mediastino. Vamos a encontrar estos nódulos o masas afectando estas estructuras. En el caso del epidermoide vamos a encontrar que tiene una tendencia a cavitar y de localización periférica. En el caso de las células grandes, como su nombre lo dice, de predominio mayor de 4 centímetros, y en el caso de las células pequeñas, vamos a poder encontrarlas, su metástasis muy rápida y su aspecto histológico o neuroendocrino nos va a hacer que puedan desarrollar síndromes paraneoplásicos. Aquí tenemos un primer ejemplo de lo que les platicaba del adenocarcinoma. Tenemos esta masa hacia el segmento apical del lóbulo superior derecho, donde se caracteriza porque ya tiene una infiltración o afectación hacia lo que es la pleura y parte del mediastino, que incluso, si se fijan, tiene una elevación del hemidiafragma secundario a la probable afectación del nervio frénico. Nuevamente aquí vemos características en ventana paramediastino, sus cambios focales en su interior. Aquí tenemos un ejemplo de un cáncer epidermoide, de lo que les mencionaba, que son los que tienden a cavitar. En cuestión de localización, vamos a diferenciar principalmente los centrales. Se van a encontrar datos de obstrucción bronquial por el dato compresivo de la tumoración y secundariamente una telectasia. En el caso del periférico vamos a poder encontrar más afectación de la pared torácica e incluso los broncogramas en un 30% de los casos. Y en el caso del central también tiende a encontrarse datos de la afección hacia el ilio, sobre todo aumento del mismo o de adenopatías. En el caso de la consolidación, los dos vamos a poder encontrar este tipo de patrón, y el principal diferencial va a ser la neumonía. ¿Cómo vamos a hacer una diferencial? Pues son pacientes que se va a encontrar el padecimiento de una larga evolución y que se les da un tratamiento para una neumonía y que no hay una respuesta ni parcial ni completa. En el caso de la semiología del nódulo, vamos a tener que evaluar tanto lo que es bordes, calcificaciones, la densidad o incluso patrones de vidrio despulido, reforzamientos o la tasa de crecimiento. En el caso de los bordes, pues principalmente los que tengan aspecto multilobulado o que se encuentren espiculados, que es la mayor sospecha. En el caso de las calcificaciones, solamente en el 13% de los casos vamos a poder encontrar este tipo de calcificaciones. Otro caso de patrón de vidrio despulido, que les decía, no hay que descartar este tipo de patrones con un diferencial de carcinoma, donde vemos bordes espiculados de aspecto infiltrativo perilesional, o donde podemos ver también un aspecto mixto, vemos un componente sólido, además de este patrón de vidrio despulido periférico, que nos indicaría del patrón infiltrativo del tumor. Tenemos también tumoraciones que van a producir una afectación también del espacio pleural, como lo vemos en este caso, vemos la masa y vemos ya un aspecto infiltrativo a nivel de la pleura, con un derrame pleural y con los bordes de aspecto irregular y nodular. Después tenemos lo que les comentaba, los reforzamientos que se van a poder encontrar en estos carcinomas. Aquí localizamos esta masa junto con en esta imagen de la derecha, donde vemos este reforzamiento predominantemente periférico, con cambios focales en su interior, que nos va a orientar como primera posibilidad diagnóstica a un carcinoma. Además, que señalamos aquí con esta flecha punteada,
adenopatías a nivel paraórticas y a nivel paratraqueales inferiores. Otro ejemplo del reforzamiento, tenemos esta imagen del lado izquierdo en fase simple, donde localizamos esta masa a nivel del lóbulo superior derecho pulmonar, donde vemos que tras la administración del medio de contraste, adquiere esta característica de un reforzamiento de predominio periférico y estos cambios focales en su interior, que normalmente son por quistes o por necrosis. Respecto al TNM, con lo que respecta a la T, vamos a categorizarla en 4. A grandes rasgos, aquí tenemos el T1, que se va a caracterizar por un tamaño menor de 3 centímetros y que no se va a afectar ninguna estructura vecina. Vamos a encontrar el nódulo rodeado completamente de parénquima pulmonar o puede ser también de la pleura y no va a haber afectación del bronquio principal. A diferencia en el T2, vamos a encontrar ya tamaños del nódulo o incluso ya el término masas mayores de 3 centímetros, pero menores de 5 centímetros, o incluso nódulos que encontremos mayores de 1 centímetro, pero que encontremos ya afectación del bronquio principal, como lo muestra aquí la gráfica, pero a una distancia considerable o mayor de 2 centímetros respecto a la bifurcación de la tráquea. Incluso ya vamos a poder ver afectación de lo que es la pleura, pero de la capa visceral. A comparación del T3, ya vemos tamaños entre 5 y 7 centímetros, o incluso nódulos mayores de 1 centímetro, donde podamos encontrar afectación tanto de la pared torácica, tanto del pericardio, o, como les comentaba, afectación de lo que va a ser el bronquio principal, pero a una distancia menor de 2 centímetros respecto a la carina. Y en el T4, aquí lo diferente va a ser tanto el tamaño, mayores de 7 centímetros, ya vamos a poder encontrar todo nódulo, todo carcinoma primario que se encuentre en un lóbulo, todos los nódulos que se encuentren en un lóbulo diferente al original. Esto ya va a ser una consideración para tomarlo como T4. También aquí vamos a poder encontrar ya afectación de los elementos que contienen al mediastino, como puede ser el corazón, grandes vasos, o incluso el diafragma, o el nervio frénico, o la tráquea. Y ya por lo que compete a la M, vamos a poder categorizarlo en 3. Básicamente se divide en lo que es intratorácico y lo que es extratorácico. Lo intratorácico va a ser cuando encontremos nódulos pulmonares, o masas en el pulmón contralateral, o cuando encontremos extratorácicos, únicamente la característica va a ser que se encuentren en único o se encuentren en muchos ya extratorácicos. Con respecto a los ganglios, se divide en 3, se van a categorizar en 3, los ipsilaterales, peribronquiales y periliares, o N2 cuando ya los encontramos a nivel del mediastino de manera ipsilateral, o los encontramos a nivel subcarinal, o N3 cuando ya los encontremos de manera contralateral, ya sea a nivel de lo que es región iliar, peribronquial, mediastinal, o los encontramos a nivel supraclaviculares. Aquí lo que llama la atención es que el TNM no menciona, al menos en la clasificación que hicieron recientemente del 2017, no menciona los mamarios internos, que hay que tomarlos en cuenta y mencionarlos. Este es un ejemplo entre lo que sería un T1, que no hay afectación de estructuras vecinas. Vemos que está rodeado este nódulo completamente por parénquima pulmonar en T1, a diferencia de este T2, donde vemos afectación de lo que es la pleura, la capa visceral, infiltraciones de la pleura visceral. Otro ejemplo, donde vemos ya aparentemente nada más hay afectación de lo que sería el mediastino, la pleura, pero sin embargo, si se fijan en esta fase contrastada, nos llama la atención que aquí a nivel de la vena cava inferior vemos este infiltrado de la misma masa, y esto lo sube a una categoría T4. Otro ejemplo, donde tenemos un M1A, o sea, una afectación intratorácica, donde vemos que hay una masa, y ya vemos nódulos satélites, pero a nivel del pulmón contralateral, además de este derrame pleural ipsilateral. En cuanto a aquí tenemos un ejemplo claro de una afectación
de los ganglios de manera tanto ipsilateral como contralateral de este ganglio a nivel de lo que es prevascular, y encontramos otro aquí a nivel paratraqueal superior. En cuestión a lo que son metástasis a distancia extratorácicos, por frecuencia, pues vamos a encontrar desde número 1 hacia glándulas suprarrenales. En segundo lugar, vamos a tener las lesiones óseas de tipo mixto, ya sea líticas, como en este caso, en la espina ilíaca anterosuperior, o podemos encontrarlas de manera mixtas, como es en esta columna lumbosacra, donde las encontramos de tipo blásticas hasta de tipo líticas con bordes escleróticos. En tercer lugar, vamos a poder encontrar las metástasis en hígado, como podemos observar en segmento 8, dos imágenes, y a nivel del segmento 3, con un reforzamiento característico periférico con sus cambios focales en su interior. En cuarto lugar, tendríamos a lo que es las metástasis al pulmón contralateral, o sea, M1 intratorácico, M1A. Y por último, podríamos encontrar ya las metástasis que se van a lo que es el sistema nervioso central. Aquí tenemos un caso clásico de una imagen en región cortico-subcortical que presenta un realce en anillo. Entre los diferenciales que debemos de tomar en cuenta a la hora de explorar los pulmones es que vamos a poder encontrar desde nódulos pulmonares solitarios que pueden tener el aspecto maligno, como es el caso de esta radiografía posterior anterior y lateral, donde localizamos este nódulo en región retrocardíaca, en topografía del lóbulo inferior izquierdo, donde corroboramos al nódulo con esos bordes de aspectos espiculados. También tenemos que considerar que hay nódulos pulmonares solitarios que los vamos a encontrar con las siguientes características: aspecto sólido, bordes aparentemente lobulados, aparentemente con cambios mínimos focales en su interior. A este paciente se le dio un seguimiento por 6 meses y donde se le realiza nuevamente la tomografía y donde no se encontraban cambios significativos. Entonces se concluyó que era un pseudotumor inflamatorio. También podemos encontrarlos con calcificaciones en su interior gruesas, como es el caso de este paciente, donde nos hace sospechar por sus bordes aparentemente lobulados de un carcinoma. Se le da nuevamente también un seguimiento a los 6 meses y se le decide hacer biopsia. No presenta cambios significativos, se le decide hacer una biopsia y se concluye que era un amartoma. También vamos a poder encontrar nódulos pulmonares en forma de patrón miliar. Hay que ser diferencial tanto de aspecto infeccioso, como puede ser una tuberculosis, como puede ser las neoplasias de tiroides, mama y pulmón. También podemos encontrar nódulos pulmonares cavitados, que ya veíamos, principal diferenciales, el de tipo escamoso, pero también hacer diferenciales con lo que puede ser el sarcoma y los carcinomas transicionales, o incluso cambios normales por la toxicidad pulmonar de la quimioterapia. Después tenemos nódulos pulmonares que también pueden encontrarse con un patrón mixto, como es el caso de esta imagen de la izquierda. Vemos un patrón de estado sólido central, pero de predominio periférico, un patrón de envido despulido. Este tipo de patrón los podemos encontrar lo que viene siendo los coriocarcinomas, angiosarcomas, o incluso raramente también anocarcinomas de páncreas, o incluso encontrarlos de predominio sólido, como se encuentran en estas imágenes. De la imagen a la derecha, estos nódulos central sólido con patrón de envido despulido periférico, que esto nos puede traducir en el mundo de los neoplasias, que sea en una hemorragia que presente el mismo nódulo o un aspecto infiltrativo, o incluso hacerlos etiología inflamatoria o infecciosa. O incluso podemos tener múltiples nódulos, como ya veíamos en la amartoma, que era un nódulo único. También podemos encontrar los múltiples nódulos, como los mostramos aquí. Aquí tenemos un nódulo con calcificaciones en su interior, o incluso ocupando casi la totalidad, que esto podemos hacer un diferencial con lo que puede ser los osteosarcomas, o incluso presencia de granulomas pues calcificados, o incluso reforzamientos muy ávidos,
que lo podemos encontrar en carcinomas de células renales, principalmente, o incluso en sarcomas o de tiroides. Y ya por último, podemos encontrarnos este patrón que se caracteriza por engrosamientos de los septos interlobulillares, donde vamos a encontrar a este nivel nódulos y que lo podemos encontrar, las linfaquitis carcinomatosas la vamos a poder encontrarlo principalmente en lo que son carcinomas de mama, pulmón, colon o incluso estómago. En cuanto a las complicaciones, tenemos que las mismas masas pulmonares pueden llegar a infiltrar lo que son los arcos costales, incluso llegar hasta tejidos blandos. Podemos llegar a tener carcinomas que se vayan por la vía endoluminal de los bronquios, como este ejemplo que vemos que sigue el trayecto de uno de los bronquios segmentarios, o incluso tener carcinoma o tumoraciones intravasculares. Por ejemplo, en este paciente se le había hecho esta fase arterial donde ubicábamos lo que eran las arterias pulmonares con el reforzamiento normal, pero que nos llamaba la atención estos defectos de llenado a nivel de estos vasos, donde nos hacían sospechar como primera posibilidad el tromboembolismo pulmonar. A este paciente se le dio tratamiento y no hubo respuesta, por lo tanto se pasó a PET, donde vimos esta aumento de la actividad metabólica al nivel de estos vasos. Se le sigue practicar una broncoscopía con punción, donde se hace un diagnóstico y se encontró que era un carcinoma, en este caso de células escamosas. También vamos a poder encontrar una complicación cuando ya vemos que el derrame pleural se hace maligno, como es en este ejemplo. Vemos en esta fase contrastada, vemos un reforzamiento heterogéneo de lo que es el líquido en la cavidad y donde vemos estos bordes irregulares e incluso de aspecto nodular. Ya empezando con lo que son los cambios postquirúrgicos, principalmente vamos a hablar lo que son las lobectomías y lo que son las neumonectomías. Es importante ir checando a través de la línea del tiempo, a través de la evolución del tiempo de los pacientes, para poder con esto discernir cuando se agrega una complicación o cuando sea un hallazgo normal. Las complicaciones las vamos a poder encontrar desde tempranas hasta tardías. En el caso de la lobectomía, estos son los principales hallazgos normales, desde una retracción de lo que va a ser el hilio hacia la zona del muñón bronquial. Número 2, desde desviación de las estructuras mediastínicas, principalmente de la tráquea, que va a ser ipsilateral hacia el muñón bronquial, elevación de la diafragma ipsilateral, por lo mismo el proceso cicatrizal y la retracción de las estructuras y la hiperinsuflación del resto pulmonar que no se extrajo. Vamos a plasmar un poquito estos características normales. Tenemos este masculino de 64 años que se le realizó una lobectomía superior derecha, donde encontramos los siguientes hallazgos. Número 1, la elevación de la diafragma ipsilateral en dirección hacia la zona postquirúrgica. Número 2, si se fijan en el hilio pulmonar, se encuentra elevado respecto al contralateral, ipsilateral en dirección a la zona postquirúrgica. Y entre otros hallazgos podemos haber visto el desplazamiento, como veíamos, principalmente de la tráquea, que en este caso todavía no hay dicho desplazamiento. Tenemos otro ejemplo, lobectomía superior derecha, donde observamos nuevamente la elevación de la diafragma, vemos la altura del hilio pulmonar desplazado en dirección hacia cranealmente, pero si se fijan, aquí ya encontramos un desplazamiento discreto de lo que es la tráquea. Aquí les muestro el mismo paciente, el ejemplo previo, pero en tomografía, para orientarnos que la atenuación que vamos a encontrar a nivel pulmonar, pues no, va a ser básicamente la normal, no vamos a encontrar cambios. Sin embargo, lo que sí vamos a encontrar son tejido cicatrizal con material quirúrgico en la región del muñón bronquial. En este corte coronal vemos mucho mejor la zona de
del muñón bronquial, material quirúrgico, y aquí vemos adyacente el material quirúrgico el contraste a nivel de la callado del ácidos, junto con aquí también alcanzamos a ver que hay medio contraste todavía en la vena subclavia. En cuanto a la neumonectomía, esta sí la vamos a poder dividir en periodos de tiempo. Vamos a tener el posoperatorio inmediato, donde principalmente vamos a encontrar congestiones vasculares del pulmón residual. Vamos a encontrar en esta etapa todavía un mediastino central. Vamos a encontrar el nivel hidroaéreo, que se va a localizar al nivel del 25 al 50% de lo que respecta a la cavidad pleural resultante. ¿A qué me refiero con nivel hidroaéreo? A que normalmente en las etapas tempranas vamos a encontrar un neumotórax, que va a ser el hallazgo normal, y este neumotórax va a ir disminuyendo y la densidad de líquido va a ir aumentando. Eso va a ser lo más normal con la evolución del tiempo. Por lo tanto, a los 7 días o más, ya vamos a poder encontrar un nivel hidroaéreo que aumentó gradualmente hasta un 50-75%. Vamos a encontrar al mediastino tanto central como también ya lo vamos a poder encontrar con una desviación ipsilateral a la cavidad pleural posquirúrgica, e incluso, como les comentaba, vamos a ir viendo la reabsorción del neumotórax o del gas de la cavidad posquirúrgica. En cambio, ya en las etapas más tardías, vamos a poder encontrar el espacio pleural posquirúrgico completamente ocupado por densidad de líquido, y que posterior a que encontremos este hallazgo, ya vamos a ver una reabsorción muy lenta de lo que respecta al líquido. Y con esto vamos a poder encontrar desviación más acentuada del mediastino, estructuras del mediastino y la herniación del pulmón residual hacia el lado ipsilateral de la zona posquirúrgica. Vamos a plasmar estas características en ejemplos. Tenemos este masculino que se le realizó su neumonectomía del lado izquierdo, donde vemos claramente la densidad de aire que está ocupando la totalidad de la cavidad pleural. Además que podemos ver el desplazamiento de estructuras mediastinales y una elevación del hemidiafragma. A las 24 horas de posoperado se le hizo esta radiografía de control. Después tenemos a este paciente que se le realiza neumonectomía del mismo lado y se le hace una radiografía de control al 4º día posoperado, donde ya podemos localizar el nivel hidroaéreo que ya les mencionaba, ocupando a nivel del 25% de la cavidad pleural, además del desplazamiento o elevación del hemidiafragma ipsilateral. Después tenemos este otro paciente que se le realizó su radiografía de control a la 3ª semana posoperado, donde nos llama la atención ya que el nivel hidroaéreo o el curso normal que esperamos ya está ocupando hasta el 75% de la cavidad pleural. Después tenemos a este paciente donde ya se le hizo una radiografía de control 2 meses después de la neumonectomía de su lado derecho, donde encontramos una cavidad pleural ocupada en su totalidad por densidad líquida, además de ya un desplazamiento principalmente de la tráquea, mucho más acentuada en comparación a las demás, ipsilateral a la zona posquirúrgica. En cuanto a las complicaciones tempranas, tenemos el edema pulmonar, que básicamente la principal causa va a ser por una sobrehidratación de los pacientes. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Tenemos a la fístula broncopleural o incluso podemos tener las esofagopleurales, donde la principal causa va a ser que esté la alteración del muñón bronquial, que haya una falla a nivel del muñón bronquial. Tenemos también que se agreguen las infecciones en forma ya sea de neumonías o empiemas, y otras mucho menos frecuentes, como pueden ser el hemotórax, por una lesión vascular por parte del cirujano, o atelectasias. Tenemos este primer ejemplo de un posoperatorio inmediato que se le realiza al paciente, presenta sintomatología de disnea y de saturación de oxígeno. Se le hace su radiografía de control al 3er día posoperado y encontramos pues lo que se vea muy rápido, ¿no? Muy rápidamente el gran infiltrado o el gran infiltrado pulmonar bilateral difuso de predominio periliar, además de un derrame pleural del lado derecho. Este paciente se le da su tratamiento por un edema pulmonar y tiene una resolución rápida.
Después tenemos este otro caso. Estas imágenes que les muestro es del paciente con sus hallazgos normales a su tercera semana posoperado, donde encontramos lo que ya habíamos visto, el nivel hidroaéreo ocupado a nivel del 75% de la cavidad pleural, donde empieza a los 7 días posteriores, presenta disnea súbita, dolor torácico y malestar general. Permítanme. Y les muestro las dos imágenes comparativas, donde lo que veíamos, el hallazgo normal que esperábamos, el nivel hidroaéreo, y donde la radiografía actual, 7 días después, ¿qué es lo que nos llama la atención? El aumento de la densidad de aire y la disminución de la densidad de líquida. Como quien dice, signos cardinales es aumento de la densidad de aire y disminución de la densidad de líquido. Esto nos va a indicar que existe una complicación y como primera posibilidad vamos a tener una fístula broncopleural. Tenemos este otro paciente que se le realiza esta radiografía de control a las 2 semanas posteriores a la cirugía, donde nuevamente no encontramos el nivel hidroaéreo característico y encontramos un hemotórax que está en la totalidad de la cavidad pleural, además de enfisema subcutáneo y desplazamiento importante, pero de manera contralateral de las estructuras o elementos del mediastino. Entonces, a este paciente se le decide, por estos hallazgos adicionales, se le decide hacer una tomografía donde nuevamente corroboramos la ocupación importante de densidad de aire a nivel de la cavidad posquirúrgica, donde corroboramos el desplazamiento del mediastino contralateral, donde vemos además una herniación de la densidad de aire a nivel de la región costal anterior y lateral hacia tejidos blandos, además de localizar este líquido tabicado posterobasal, que es el que no veíamos por una radiografía y se corrobora la presencia de este por tomografía. Tenemos este otro paciente, 12 días post cirugía, donde les muestro el paciente complicado e imágenes normales que esperamos encontrar en un paciente de 12 días post cirugía. Si se fijan, la atenuación del pulmón pues es el clásico, densidad pulmonar, en comparación a este donde encontramos ya un patrón de consolidación, además de un broncograma aéreo en su interior. Esto nos orienta, además de la clínica de fiebre y disnea, de una infección agregada a la región posquirúrgica. Y ya hablamos de las tempranas. Entre las tardías podemos dividirlas de las que tengan que ver por la cirugía, como es las fístulas que hayamos visto, y los síndromes posneumonectomía, que ahorita les explicaré en qué consiste. También podemos encontrar las infecciones agregadas y lo que es la recurrencia de enfermedad pulmonar primaria, que ahorita les voy a explicar que hay dos rasgos principales que nos pueden orientar a sospechar esta ¿cómo se dice? De este padecimiento. Aquí tenemos un caso de una mujer de 55 años, de una neumonectomía, pero del lado derecho, donde vemos en estos cortes coronales, cortes axiales, ventana para mediastino, donde primeramente vemos el hallazgo normal, desplazamiento del mediastino ipsilateral a la zona posquirúrgica, pero si se fijan, si localizamos aquí la tráquea y la carina con su bifurcación hacia el bronco principal, pero del lado contralateral, nos llama la atención esta disminución de la luz. En esto consiste el síndrome de posneumonectomía, al que se va la disminución de lo que va a ser las vías principales aéreas del pulmón residual, secundario al mismo desplazamiento mediastinal ipsilateral hacia la zona quirúrgica, posquirúrgica. Igual corroboramos región carinal, seguimos el trayecto, la luz de lo que es el segmento del bronquio principal del lado del pulmón residual y vemos la disminución marcada de su luz. Tenemos este otro paciente que es un caso de una tumoración recurrente. Si se fijan, son cortes axiales y coronales
de un paciente que se le realizó una neumectomía del lado izquierdo, donde esperaríamos encontrar tejido cicatrizal normal, pero lo que llama la atención es que existe un reforzamiento nodular. Esto nos hace pensar como primera posibilidad una recurrencia tumoral. O en este otro ejemplo, donde tenemos este paciente, el hemitórax de su pulmón residual, donde se encontraron estos hallazgos, patrones focales de condensación, patrón de vidrio despulido, segmentos posteriores, además de un árbol en brote, que nos hace sospechar como primera posibilidad una infección agregada principalmente por tuberculosis, donde se le hace un tratamiento encaminado a la tuberculosis y se encuentra una resolución casi en su totalidad. En cuestión de los cambios post-radioterapia, los vamos a poder dividir en los que se encuentran en una fase aguda, aproximadamente entre 4 a 12 semanas, y los que se encuentran en una fase crónica posteriores a las 12 semanas. Vamos a poder encontrar lo que se va a conocer como las neumonitis transitorias en una fase aguda, y en unas fases crónicas vamos a poder encontrarlas fibrosis, zonas de fibrosis o incluso cánceres recurrentes o radioinducidos. ¿Qué factores van a influir para poder encontrar hallazgos por la radioterapia? Número 1, la edad del paciente. Entre mayor sea la edad, más susceptible a que se pueda desarrollar hallazgos a nivel pulmonar. En lo que respecta a la quimioterapia, previa o concomitante, estos agentes son los principales que van a estar haciendo una sinergia con los hallazgos por radioterapia. Y en cuestión de la técnica de radiación, tenemos 3 principales. Número 1, el volumen de pulmón irradiado. El número 2 va a ser la dosis total, que generalmente se considera cuando sean mayores de 40 grays, es donde va a ser muy factible que encontremos ya hallazgos por toxicidad por radioterapia. Y por último, radiación de estructuras vecinas. ¿Qué quiero decir con esto? Que por decir un ejemplo, tenemos un carcinoma de mama y se le hace su radioterapia, los segmentos adyacentes a este se van a poder encontrar este tipo de hallazgos por radioterapia. Entonces, ya enfocándonos a lo que es la fase aguda o neumonitis transitoria, vamos a encontrar desde opacidades en vidrio despulido, consolidaciones de la zona radiada, en forma nodular o focal, o incluso hasta derrame pleural ipsilateral con una telexasia secundaria a este. Y eso va a ser ya muy raro encontrar derrames pleurales. Ya plasmando un poquito este enlistado en imagen, tenemos este ejemplo de esta paciente femenina sin 60 años con carcinoma de células no pequeñas, donde encontramos este nódulo pulmonar a nivel del lóbulo inferior izquierdo, donde antes de la radioterapia, donde se le hace un control a los 2 meses de haber finalizado la radioterapia, y donde encontramos ya este patrón en vidrio despulido, que correspondería aproximadamente a una fase aguda. Se le hace nuevamente un control a los 9 meses, ya entrando a una fase, digamos, crónica, donde encontramos ya un hallazgo, un patrón por fibrosis, que se va a caracterizar por una demarcación muy clara entre lo que es el pulmón sano y disminución del volumen pulmonar. Después tenemos este otro ejemplo, que encontramos esta masa a nivel del lóbulo inferior izquierdo, de características malignas, que se le hace este control de tomografía antes del tratamiento, y se le hace un control 5 meses después de haber finalizado la radioterapia, donde encontramos principalmente 2 hallazgos. Número 1, la aparición, que les comentaba, un patrón de condensación focal, que no se encontraba en la previa, además de la disminución del volumen de la masa. Este paciente, les muestro estas 2 imágenes de lo que veíamos para comparar. Se le hace una tomografía a los 9 meses, donde nuevamente encontramos más hallazgos diferentes. Donde encontramos el patrón de condensación focal que veíamos previamente. Vemos que existe una coalescencia con lo que es la masa, además de la pérdida o la dificultad de identificación de la masa que veíamos en las tomografías iniciales.
En cuanto a la fase crónica, vamos a poder encontrar principalmente cambios por fibrosis, desde áreas definidas con la pérdida de pulmón que veíamos, cicatrices lineales, bronquiectasis por tracción o coalescencia de consolidaciones, como veíamos en este último ejemplo. Tenemos este otro ejemplo de paciente que se le hace un control antes de la radioterapia, donde encontramos esta masa del lado izquierdo, y 12 meses después vemos estos cambios por fibrosis, que vamos a ver una clara demarcación entre lo que es el pulmón sano y la zona de fibrosis, además de disminución del volumen pulmonar. Encontramos este otro ejemplo, donde lo que les comentaba, radiación de estructuras vecinas, donde vemos un carcinoma de mama, donde se le hace su radioterapia, se le hace un control de tomografía y encontramos este patrón de biodespulido en segmentos adyacentes o segmentos subpleurales adyacentes a la mama que se le radió. Y en una evolución ya crónica vemos el patrón por fibrosis que conlleva una disminución del volumen pulmonar. Esto es importante para nosotros los radiólogos porque hay que saber diferenciar en lo que va a ser la enfermedad pulmonar radioinducida, que es lo que hemos estado viendo tanto de neumonitis, tumores radioinducidos o por fibrosis, de enfermedades pulmonares superpuestas, que pueden ser tanto infecciones o recurrencias tumorales. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? ¿En qué aspectos? Número 1, la etapa de la radioterapia. Normalmente los hallazgos atribuidos a una radioterapia los vamos a encontrar al finalizar el tratamiento, después de finalizar el tratamiento, porque si lo llegamos a encontrar durante el tratamiento o antes, esto ya nos hace sospechar principalmente en infecciones. También podemos encontrar lo que son los hallazgos radiográficos, si los llegamos a encontrar fuera de la zona radiada, esto ya nos hace sospechar en otro diagnóstico, principalmente una infección agregada. Y en el caso de los hallazgos no comunes, por radioterapia, van a ser en el caso de cuando encontremos, no sé, patrones en árbol en brote, o cuando encontremos patrones de condensación de predominio apicales, nos hace sospechar también un agente infeccioso, principalmente tuberculosis, o incluso unos cambios que vamos a encontrar en la zona de fibrosis, que ahorita vamos a ejemplificarlos en imagen. Por ejemplo, este paciente se le hace un control antes de la radioterapia por tomografía. Se le hace un control 12 meses después de haber finalizado la radioterapia. Si se fijan, son cortes más superiores en el pulmón izquierdo, de donde se encontraba la masa, donde encontramos patrones de condensación focales con biodespulido periférico, donde nos hace sospechar, como primera posibilidad, la infección en este caso, fue por tuberculosis. Tenemos este otro ejemplo, que se le hace un control a este paciente 15 meses después, donde esperamos encontrar una zona de fibrosis, adyacente al mediastino en este caso, pero ¿qué pasa? Cuando se le hace un control 20 meses después, si se fijan, tenemos el borde regular, que tiende a ser más mínimamente convexo, o incluso normal. Nos llama la atención esta convexidad que adopta posterior a los 20 meses. Esto nos hace pensar como primera posibilidad que hay una recurrencia tumoral. Tenemos este otro caso, que se le hace una tomografía de control, donde observamos el broncograma aéreo o bronquiectasias por tracción también, en esta zona de fibrosis, y se le hace un control a los 11 meses, después de finalizar la radioterapia, y nos llama la atención que hay desaparición del broncograma aéreo. Esto es otra sospecha o sugerente de una actividad tumoral recurrente. Entre otros hallazgos que podemos encontrar de una recidiva tumoral es derrame pleural, destrucción de tejido óseo, entre otros. El PET-CT, la indicación principalmente va a tener dos en estas situaciones. Número 1, cuando exista una duda entre si es el hallazgo normal por una radioterapia o que no saber diferenciar entre una malignidad residual y una enfermedad tumoral inducida por la radioterapia. Lo ideal va a ser 6 meses a partir de la finalización de la radioterapia, pero se puede tomar como un mínimo de 3 meses, indicarse a los médicos clínicos de hacer este estudio. Como resultado vamos a tener un seguimiento en opacidades sutiles y focales con baja captación, que en la mayoría de los casos usamos el FDG. Los que sean por sugerente de malignidad, cuando ya encontremos aumento de la captación del FDG, o en caso de duda,
se prosigue un procedimiento invasivo, ya sea broncoscopía, biopsia percutánea o abierta. Son ejemplos en el caso de una PET-CT o PET. Tenemos este ejemplo de este paciente que se le hace 8 meses después un control por radiografía, donde nos llama la atención este borde irregular o borde anormal a nivel del ilio pulmonar derecho. Se hace una tomografía y se corrobora esta masa a nivel adyacente al mediastino, en los segmentos posteriores, donde se le hace una PET y nos llama la atención que no hay un aumento en la actividad metabólica. Con el PCT localizamos y no vemos un aumento de la actividad metabólica y se concluye que no hay una actividad tumoral como tal. A diferencia en este paciente donde se le hace una tomografía, se le ve esta convexidad sospechosa de esta zona de fibrosis, se le realiza una PCT y se le ve un marcado aumento de la actividad metabólica, donde se concluye una actividad tumoral. Y ya por último, los cambios por la quimioterapia. Principalmente vamos a quedarnos con infiltrados pulmonares. Aquí va a ser muy importante conocer un poco del mecanismo de acción de los agentes por la quimioterapia que tenemos actualmente. Están entre los clásicos, que ya tienen mucho tiempo, y entre los que van a estar dirigidos a lo que va a ser el crecimiento acelerado de la célula, y los más recientes que van a tener se van a dirigir a puntos importantes a nivel molecular, que también van a inhibirlo al final, el crecimiento del tumor. Normalmente vamos a encontrar lo que va a ser infiltrados de patrón en vidrio expulido en el caso de los agentes más recientes, y en el caso de los clásicos vamos a poder encontrar entre lo que es patrón de condensaciones focales como de vidrio expulido, además de sintomatología en los clásicos. Es importante quedarnos con la idea de que no todo paciente que se encuentre asintomático va a ser un paciente que no tenga toxicidad. Hay pacientes que podemos encontrar hallazgos en pulmones a pesar de que se encuentren asintomáticos. Para ejemplificar, tenemos un clásico ejemplo de una radiografía anterior de una paciente que se le realizó una quimioterapia. A los 6 meses se le hace esta radiografía de control donde encontramos patrones de condensación, patrones de vidrio expulido, pero si se fijan, de manera bilateral. Esto va a ser un hallazgo, una característica principal que siempre lo vamos a encontrar de manera bilateral. Aquí tenemos una tomografía igual, donde vamos a poder encontrar patrones focales de condensación, además de patrones de vidrio expulido de manera bilateral y distribución aleatoria. Bueno, entre lo característico de esto es que vamos a dar un aspecto de vidrio expulido principalmente de manera bilateral y tiene un inicio más temprano en comparación a los agentes más clásicos, que van a tener una aparición de manera más tardía, en un promedio hasta el mes o 6 meses de la quimioterapia. Aquí nomás para mencionar los principales que están relacionados con toxicidad pulmonar, que es la bleomicina, que de 1 a 6 meses podemos encontrar ya hallazgos, o el metotrexate hasta el primer año del tratamiento. Y entre los más recientes, principalmente la gencitabina, que es el que se ha encontrado con mayor relación de toxicidad pulmonar, entre otros. Saber diferenciar que no todo infiltrado pulmonar no va a ser sinónimo de toxicidad pulmonar por quimioterapia. También podemos encontrarlo por la progresión de la enfermedad neoplásica, por una infección, inflamación o causas cardiogénicas o no cardiogénicas, edema intersticial. Bueno, ya porque estamos un poquito sobre tiempo, tenemos aquí un primer ejemplo de un paciente que se le hizo un diagnóstico de cáncer pulmonar, donde vemos el patrón de vidrio expulido característico, pero de manera bilateral. En este caso fue por un tratamiento de un agente de los más recientes. Tenemos otro ejemplo donde se presenta este masculino que se le aplica un agente de los clásicos, bleomicina, y que se acompaña de disnea de inicio reciente, donde encontramos este patrón de vidrio expulido, pero se fijan de manera bilateral. Este otro ejemplo de un paciente con un tratamiento que es paclitaxel, de los agentes más recientes, donde si se fijan tiene una fiebre y reacción de hipersensibilidad de inicio rápido. Se le hace un control por tomografía a las semanas de empezar el tratamiento, donde ya podemos encontrar este patrón de vidrio expulido, que se le realiza un tratamiento con esteroides y tiene una resolución casi en la totalidad. Con esto concluimos que era una toxicidad pulmonar.
Y ya por último, tenemos este otro paciente con tratamiento con la oxaliplatino, de uno de los agentes más recientes, donde vemos patrones de vives pulidos subpleurales e incluso de patrón de condensaciones focales, que se le dio igual un tratamiento con esteroides y tuvo una resolución, orientándonos a que era una toxicidad pulmonar por quimioterapia. Y ya en las conclusiones tenemos que van a ser frecuentes y potencialmente graves las complicaciones después de una ictericia pulmonar. Es por eso que es importante saber diferenciar entre un hallazgo normal y cuando ya encontremos una complicación, y por lo mismo, el diagnóstico y tratamiento temprano va a disminuir la mortalidad en los pacientes. El estudio secuencial se va a poder realizar desde una radiografía de tórax, que es muy básico, no va a ser necesario la tomografía. La tomografía nada más va a ser necesaria cuando haya una duda diagnóstica para obtener mejor detalle de los hallazgos. Y en el periodo postquirúrgico tardío, las complicaciones más comunes van a estar relacionadas con la cirugía, como principalmente el síndrome postneumonectomía y con la recurrencia de la enfermedad pulmonar, carcinoma primario. En el caso de la radioterapia, de la enfermedad pulmonar radioinducida, es común en el tratamiento de los tumores malignos torácicos. Los hallazgos radiológicos típicamente van a tener su relación con el periodo de evolución en el tiempo. Y va a estar caracterizado porque va a ser, como veíamos, de posterior al finalizar la radioterapia y no encontrarlos antes de finalizar la radioterapia. El conocimiento de los hallazgos, tanto en fase aguda y crónica, van a estar muy asociados a las técnicas de terapia de radiación y que se necesitan para poder sugerir si va a ser un diagnóstico de una enfermedad pulmonar radioinducida o diferenciarle de una superpuesta. El conocimiento también de los hallazgos, bueno, es lo que ya les comentaba, también nos va a poder discernir entre una enfermedad superpuesta y una enfermedad pulmonar radioinducida. Y en el caso de la quimioterapia, es importante comprender los mecanismos de acción de los agentes tanto clásicos como más recientes para poder reconocer más fácilmente los hallazgos que esperamos encontrar, tanto en la evolución en el tiempo como las características radiológicas. Estaremos conscientes ya de las toxicidades que se pueden encontrar pulmonares, pero en pacientes asintomáticos. No siempre vamos a encontrar un paciente sintomático y sospechar de la toxicidad. Y los médicos radiólogos somos fundamentales porque podemos informar al clínico de una manifestación muy temprana de la toxicidad y por lo tanto ya darle un tratamiento al paciente oportuno. Y eso es todo. No sé si tengan un comentario o dudas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta para el doctor Burgos Márquez? Bueno, pues muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Creo que es importante todo lo que nos dijo, recordarnos que somos médicos, que hay que preguntar cuándo se operó al paciente, qué tratamiento ha recibido, cuáles son los síntomas del paciente, cuándo terminó el tratamiento, y nos llevó de una manera muy, muy clara a través de todas estas etapas del tratamiento, viendo si lo vieron, placa simple, tomografía y hasta PET, ¿no? Entonces, yo creo que fue un repaso muy, muy completo de estas complicaciones que podemos ver en pacientes con cáncer de pulmón. A nombre de la sociedad le damos las gracias al doctor y muchas felicidades por su ponencia. Gracias.